Estamos de regreso y en el programa anterior estuvimos hablando sobre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios y la importancia de que nosotros debemos de alinear esa voluntad del hombre a la voluntad de Dios. Y comenzamos a hablar de algunas cosas que nosotros podemos hacer para poder alcanzar esto. Y lo primero que decíamos es que nosotros necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y de acuerdo a Romanos 12:2 que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para el hombre es buena, agradable y perfecta. Pero en el final del programa quedamos ahí, pero no profundizamos la parte, pastor, donde decíamos que lo otro que nosotros debemos de hacer de alguna forma es morir a nuestro ego, morir a lo que yo quiero. Y entonces usted medio lo compartía, pero usted pudiera volver a tocar esta parte porque creo que es muy valioso y es muy importante que nosotros lo toquemos en este tiempo. Alguien que en la Biblia es extraordinario a la hora de hablar de este tema es Pablo. Porque Pablo es conocido como uno de los grandes apóstoles, tuvo una influencia en todo lo que fue el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Y cuando nosotros pensamos en él, pensamos en un hombre que alcanzó la plenitud, el éxito. Sin embargo, todo ese éxito no estaba ajeno a circunstancias que él vivió difíciles, circunstancias de traiciones, naufragios, encarcelamiento, dolores físicos. Y cuando uno ve la vida de Pablo, uno se comienza a preguntar cómo hizo Pablo en medio de tantas circunstancias adversas para mantenerse en el plan perfecto de Dios. O sea, Pablo poco antes de morir dijo, he acabado la carrera. O sea, Pablo estaba diciendo, he logrado cumplir el propósito que Dios trazó en mi vida. Entonces, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, creo que Pablo nos da el principio, ¿verdad?, por revelación del Espíritu Santo, cuál fue la manera que él tomó. Porque tal vez hoy usted en su casa, en su trabajo, dice, pastor, yo tengo un llamado del Señor, yo pude encontrar en el Señor una dirección para mi vida, pero hoy hay circunstancias que me están deteniendo. Entonces, ¿cómo podemos vencer esa circunstancia aun cuando tienen que ver con renunciar a algunas situaciones en nuestra vida? Entonces Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando nosotros leemos Gálatas 2:20, es impresionante lo que dice Pablo, porque la primera aseveración que hace es, con Cristo estoy crucificado. Y eso lo que expresa es una condición, una actitud interior de morir. Morir a sus deseos, morir a sus deseos personales con tal de hacer lo que es la voluntad del Señor, lo más importante para él en su vida. Entonces Pablo hace una separación y dice, es real que tengo una naturaleza humana, es real que vivo hoy en la carne, pero la carne, mi naturaleza humana, no está por encima, no toma gobierno sobre mi naturaleza espiritual, que está basada en la fe. Entonces Pablo, cuando dice eso, lo que estaba diciendo era esto: cada decisión de mi vida, cada circunstancia de mi vida, yo no la veo desde la perspectiva natural, sino la veo desde la perspectiva espiritual. La veo desde Cristo, desde un Dios que me amó, que se entregó por mí y que tiene un plan extraordinario sobre mi vida. Pero la palabra crucificar tiene que ver con morir, la palabra crucificar tiene que ver con renunciar. No renunciar a los deseos y a los planes de Dios, sino renunciar a aquellas cosas que nos pueden sacar de los planes de Dios. Y ahí es donde entra un punto importante. ¿Por qué a alguien le cuesta renunciar? Y una de las cosas que aprendíamos en este tema tan importante es porque muchas veces nosotros tenemos un enfoque de vida muy temporal, muy de la inmediatez. O
O sea, cuando alguien viene a la iglesia, si uno preguntara, hiciera una encuesta en un servicio de la iglesia, uno pudiera, ¿cuál es la razón por la cual usted vino hoy a la iglesia? Y pudiéramos tal vez obtener que el 90-95% vino porque hay una necesidad que está primando y que necesitan resolver una situación económica, una situación de salud que se necesita resolver. Entonces, cuando la persona desarrolla un diseño de vida muy temporal es mi ahora, lo que estoy viviendo ahora, y pierde la perspectiva de lo eterno, le va a costar morir. Por ejemplo, un ejemplo bíblico muy claro es lo que vivió José. O sea, la vida de José comienza con un sueño de parte de Dios, con una voluntad perfecta de Dios para él. Te voy a levantar y vas a hacer una provisión para tu pueblo, para la nación. Después de ese sueño viene una serie de circunstancias difíciles, los hermanos lo venden, cuando llega a Egipto y comienza a tener una cierta prosperidad, Dios lo estaba prosperando, la esposa de Potifar lo traiciona, cae en la cárcel, procesos difíciles. Si José en esos procesos difíciles se hubiera concentrado en lo temporal, en la circunstancia del momento, y pierde la perspectiva de lo que Dios iba a hacer adelante, que ya se lo había dicho a través de un sueño, es ahí donde las personas no terminan de concretar lo que es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, si yo quiero alinear esa voluntad, yo voy a luchar con algo, y es el conflicto entre mis intereses y los intereses de Dios. Y cuando usted hace referencia con Cristo estoy juntamente crucificado, que tiene que ver con morir, nosotros muchas veces cometemos el error de pensar que esa muerte es una vez, es en un momento en nuestra vida y que ya pasó, pero realmente lo que está diciendo ahí es que es algo 24/7, es un estilo de vida el morir, no solo en un momento, sino constantemente, todos los días, poder escudriñar nuestro corazón. Y entonces es ahí donde el Espíritu Santo nos va a ir mostrando poco a poco lo que nosotros debemos de rendir, a lo que nosotros debemos de morir. Y una vez que nosotros vamos de alguna forma superando cada una de esas áreas, entonces nos vamos a ir introduciendo a una nueva. Y eso es lo maravilloso que dice después el verso. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que para nosotros pudiera ser imposible. Y utilizando el ejemplo que usted estaba dando de José, para él hubiera sido imposible. Pero él tenía una fe, él tenía puesto los ojos en Dios y Dios sí lo podía hacer, porque la palabra dice que con Cristo somos más que vencedores. Entonces nosotros sí lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Y es ahí donde uno tiene que aprender Pablo decía en Colosenses, no enfoquemos la mirada en lo terrenal. Porque lo terrenal, yo creo que una de las cosas que hace lo terrenal es absorbernos. Las noticias nos absorben, las circunstancias nos absorben y nos hace perder el enfoque de lo celestial. Entonces el morir es la capacidad y la pregunta es cómo lo logramos. No lo podemos lograr en una vida emocional, no lo podemos lograr en una vida natural, lo tenemos que lograr en una vida del espíritu. Porque si yo me concentro en lo terrenal me va a absorber. O sea, su tendencia, por eso Pablo decía, no nos amoldemos a este mundo. O sea, el mundo todos los días, o sea, esa lucha de morir todos los días es un mundo que trata de hacernos a su forma. O sea, sale una moda y uno quiere esa moda. Sale una nueva forma de ver la familia y entonces el mundo trata de que adoptemos esa forma para direccionar la familia. Pero es ahí donde Pablo dice, no, el enfoque no puede ser terrenal. Porque si el enfoque es terrenal, absorbe lo celestial y es el plan de Dios en nuestra vida. Otro de los puntos que nosotros podemos hacer para alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios es obedecer. Y yo sé que esta palabra obedecer la utilizamos casi siempre. Necesitamos ser obedientes, necesitamos ser obedientes, necesitamos ser obedientes. Y lo primero que tendría que compartir referente a esto es que si el Señor nos la muestra tanto, esta palabra obediencia, debe ser porque es importante.
Entonces necesitamos reflexionar primero nosotros, ¿qué tan obediente soy yo? ¿Obediente a quién? A Dios, a lo que dice su palabra. ¿Cuánto de lo que Él me ha hablado yo ya lo puse en práctica? ¿Cuánto de lo que Él ya me reveló yo lo estoy viviendo? Entonces nosotros necesitamos entender que para alinear nuestra voluntad a la de Dios vamos a necesitar ser obedientes. Y Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando pensamos en obediencia, pensamos en sufrimiento. Y entonces decimos, no queremos sufrir, que lo venimos compartiendo. Pero la verdad es que la obediencia se aprende. Y a través del sufrimiento vamos a aprender la obediencia, que fue lo que Cristo vivió. Entonces lo primero que debemos de hacer es dejar de pensar que ser obediente va a traer un sufrimiento a mí. No pensemos en eso, sino veamos más allá lo que Dios tiene preparado. Y lo que nos está diciendo es que cuando nosotros somos obedientes, la recompensa va a venir. ¿De parte de quién? De parte de Dios para nuestra vida. Y hay dos cosas interesantes que acontecen cuando hablamos de la obediencia. Entonces comenzamos a escuchar obediencia y lo primero que decimos es voy a ser obediente, pero es por un temor, un miedo a que algo malo me pase o a perder algo o a que me quiten algunos privilegios. Y realmente esa no debería de ser la motivación, no puede ser por miedo. Y hay una historia en Gálatas 2, el 11 al 14, donde Pablo reprende a Pedro. Y básicamente es porque Pedro tenía una forma de ser cuando estaba con los gentiles, pero cuando venían los judíos, entonces él cambiaba. Entonces ahí lo que vemos es que de alguna forma él estaba en una simulación, estaba pretendiendo ser alguien. Y nosotros pudiéramos decir que de alguna forma él lo que hacía era, se ponía como una máscara, que me hace sentido con lo que usted compartía hace poco. Las tendencias del mundo nos jalan, nos quieren llevar hacia otro lado, pero nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros necesitamos ser íntegros. Entonces, ¿por qué uno va a simular? Porque tiene miedo. Tiene miedo a que lo rechacen, tiene miedo a que lo señalen. Pero ¿quién lo va a rechazar y lo va a señalar? Los hombres. Nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en Dios, porque es a Él que nosotros debemos agradar. Por eso es que Colosenses 3:23 nos dice, todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como para el Señor, de corazón como para Dios. Y se hace importante que nosotros cuando escuchemos obediencia, no seamos obedientes por temor. Vamos a ir a un corte y regresamos y vamos a seguir compartiendo sobre la obediencia y cuál debe de ser la motivación correcta en lo que respecta a esto de obedecer.